Hola, buenos días. Me llamo Miquel Blasco, soy macrobiótico y soy doctor en biotecnología y trabajo como profesor en la Facultad de Nutrición de la ESPOL en Guayaquil. Quisiera hablaros de un tema muy importante para los que somos macrobióticos y vegetarianos en las sociedades modernas de hoy en día, y es el tema de la B12, de la vitamina B12. ¿Por qué hablo de ella? Porque suele haber bastante carencia entre las personas que comemos estas dietas en las sociedades modernas. Y ahora voy a intentar explicar por qué y también cómo intentar no caer en este problema que puede ser terriblemente grave. Mirad, hay que tener en cuenta primero que la vitamina B12 se encuentra sobre todo en alimentos de origen animal. En alimentos de origen vegetal también está, y de eso hablaré más tarde. El problema es la cantidad y sobre todo el problema está en comerlos en fábricas hechas en las sociedades modernas. También incluso se puede fabricar en grandes cantidades en las bacterias intestinales de nuestra flora. ¿Cuáles son las propiedades de la vitamina B12? Bueno, la vitamina B12 es imprescindible para la formación de glóbulos rojos. También lo es para el crecimiento hormonal, para la fertilidad y durante el embarazo y para construir la inmunidad y tratar las enfermedades degenerativas. Por eso se administran terapias contra el cáncer, contra el SIDA, la osteoartritis y la esclerosis múltiple. Incluso está tratándose terapéuticamente en padecimientos o trastornos mentales y nerviosos. ¿Cuál es el problema de la deficiencia de la B12? Bueno, primero que todo es muy importante saber que la B12 se guarda para 3 o 6 años en el hígado. ¿Qué significa esto? Que aunque tengamos una carencia de B12 en nuestra dieta, normalmente no lo sabemos hasta que no es demasiado tarde, hasta que el hígado ha agotado sus reservas. ¿Cómo se ve esto? Bueno, las primeras señales son de debilidad, indiferencia, fatiga, diarrea, depresión o indigestión. Pero hay otras como la palidez, las palpitaciones en el corazón, anorexia, falta de respiración, esterilidad, desequilibrios mentales generales, cambios de temperamento, etc. Otras enfermedades que también son manifestantes de falta de vitamina B12, como os hemos dicho antes, que la B12 era importante para crear glóbulos rojos, evidentemente una falta de B12 da lugar a anemia perniciosa por la interrupción en su producción, también a trastornos nerviosos, mentales y emocionales. Si la deficiencia continúa y se agrava, en las últimas etapas las fundas protectoras de mielina de los nervios degeneran. Como sabéis, estas fundas son imprescindibles para la progresión de los impulsos nerviosos. Entonces, su degeneración da un lugar a que el cerebro se deteriore y que haya desequilibrio en las extremidades inferiores, sensación de hormigueo en la piel, degeneración de memoria, pérdida sensorial, etc. Esto, en este extremo tan grave de falta de B12, se puede ver incluso en la misma lengua, que se ve roja, brillosa y suave, y a veces incluso ulcerada. Son los síntomas claros del final de la deficiencia de la B12, que suele terminar con la muerte, la parálisis irreversible o el daño cerebral. Hay que tener en cuenta también que no solamente la falta de administración de B12 puede provocar su deficiencia. Hay factores que también agotan el cuerpo de vitamina B12. Por ejemplo, ser vegetariano y omnívoro con digestión débil. Pero también cualquier persona que tome pastillas anticonceptivas o antibióticos, sustancias antioxidantes, que esté sometida a estrés, sobre todo por lesiones, por cirugía o por trauma, o que tenga enfermedades de hígado o enfermedades crónicas. Entonces, la pregunta que nos va a surgir normalmente es ¿cómo obtenemos la vitamina B12 los que somos vegetarianos o macrobióticos? Bueno, hay que tener en cuenta que esa está presente sobre todo en alimentos fermentados, en algas y en hongos. ¿En qué tipo de alimentos fermentados? Sobre todo el miso, la salsa de soja, el tempeh, encurtidos de pepinillos, el amazake, el yogur hecho de oleaginosas y de semillas y el pan integral fermentado al natural, que sea, eso sí, de masa agria sin levadura comercial. Lo que pasa es que hoy en día las fábricas modernas no dejan que los procesos de fermentación sean suficientemente largos. Y esto da lugar a que tengamos escasez de B12, sobre todo, por ejemplo, productos como el tempeh, que son muy ricos en B12, pero que, sin embargo, cuando están hechos en fábricas modernas apenas tienen presente esta vitamina.
Paradójicamente, las sociedades con una sanidad inadecuada, sociedades menos desarrolladas, raramente suelen tener esta deficiencia de vitamina entre los vegetarianos. Otro tema interesante es el tema de las algas. Las algas, aunque son unas excelentes fuentes de vitamina B12, se ha visto que cuando se toman algas o microalgas no parece que contrarresten esta deficiencia, aunque no se sabe muy bien por qué. En cuanto a la levadura comercial normalmente se le suele añadir vitamina B12. O a veces lo que se hace, que es mejor todavía, es que la levadura se cultiva en este medio enriquecido con vitamina B12 y entonces la vitamina se incorpora de manera natural a la levadura. El problema de la levadura es que, aunque cierto es que es rica en algunos nutrientes, también es deficiente en otros y por eso puede desgastar al cuerpo de calcio por tener un alto contenido de fósforo. Por eso algunos fabricantes suelen añadirle calcio a la levadura. Además, el problema de la levadura es que tienden a inducir malsanas cantidades de hongos tipo cándida en el cuerpo, especialmente en las personas que son susceptibles. Así pues, cuando se compre levadura nutricional, lo mejor es comprar la levadura primaria, que es la que está producida específicamente como suplemento alimenticio. Esta está cultivada en melaza o remolacha, suele tener un sabor así agradable y no requiere más procesamiento. Lo que la gente no sabe es que las otras levaduras, las levaduras convencionales, suelen ser productos secundarios de industrias cerveceras, que están cultivadas en el lúpulo, en granos y en cebada fermentada. Esto hace que absorban el alcohol y varios químicos y desarrollen un sabor amargo. Y además, luego de procesarse, para quitar la amargura, se le rebaja la calidad general nutricional. Otro tema importante para hablar de la B12 es el B12 es su deficiencia durante el embarazo y la lactancia. Hay que tener en cuenta que es muy importante para la inmunidad. De hecho, un feto tiene 2 veces más vitamina B12 que su madre y la placenta 3, siendo por tanto una de las que más deficiencia se encuentra durante el embarazo y la lactancia. Por esto, las mujeres vegetarianas que estén embarazadas han de asegurarse de tener los niveles correspondientes de la vitamina B12, porque si no los tienen, sus niños pueden tener deficiencias de retraso mental y físico y una inmunidad débil. Además, hay que tener en cuenta que la B12 almacenada en el cuerpo no se moviliza, y esto es muy importante, para la formación de leche materna. Entonces esto hace que deba ser consumida en grandes cantidades durante la lactancia. Si sois vegetarianos puros o si coméis poco pescado y vivís en países avanzados, deberíais de tomar, o es recomendable tomar suplementos de píldoras B12. Aproximadamente para un adulto estándar lo recomendable son la administración de 150 microgramos a la semana. Esto se puede mejorar si además tomáis alimentos ricos en enzima como el miso, la col agria o fermentada no pasteurizada, encurtidos de pepinillos y germinados, ya que favoreceréis la absorción de esta vitamina. Otra opción muy interesante también es la de tomar levadura de cerveza todos los días. Aún así, hay que tener en cuenta que el hecho de que seáis macrobióticos o vegetarianos estrictos no significa que tengáis que tener esta deficiencia, porque hay veces que nuestra flora intestinal hace que nos aporte, junto con las otras verduras que os he comentado antes y fermentados, las cantidades suficientes de B12 que necesitamos. Para estar más seguros, lógicamente lo mejor es hacerse la prueba de la B12 en sangre. Pero eso sí, tened en cuenta que los que somos vegetarianos y macrobióticos necesitamos menos B12 que aquella gente que come carne y toma sustancias más tóxicas. Si bajamos en nuestra prueba de los 200 picogramos, ya debe de ser causa de preocupación. Además, otra prueba que os podéis hacer es la del UMA, que es la del ácido metilmalónico en la orina, para ver si se está afectando adversamente a procesos fisiológicos en el cuerpo. Si hay síntomas de deficiencia de B12, como los que os he comentado antes, pero los niveles del suero son adecuados y no hay indicación de anemia, esto lo que significaría, en definitiva, es que estamos teniendo una mala absorción, y esto suele ser típico de la edad avanzada. Por ello, se recomendaría realizar la prueba de Schilling, que calcula cuánto factor intrínseco que tenemos y así sabremos si el cuerpo puede o no absorber como corresponde la vitamina B12. Por todo lo dicho,
Espero que este vídeo os haya servido para aquellos que coméis como yo, que sois vegetarianos o que sois macrobióticos, ya que aunque bien es cierto que nuestra salud suele ser muy fuerte, si vivimos en sociedades avanzadas podemos tener así incluso enfermedades de deficiencia como es la deficiencia de la vitamina B12. Espero que os sirva y más tarde haré otros vídeos para ver si podemos avanzar cada vez más hacia un estado de un nivel de salud y de felicidad más alto. Gracias por escucharme y nos vemos próximamente.